obviamente estamos hablando de aumentos exorbitantes, aún medidos respecto a la inflación. En agosto, la tarifa que pagaríamos las y los usuarios va a tener un aumento de más del 500%, es decir, 500% de aumento en solo 7 meses, si lo medimos respecto a febrero, cuando tuvo lugar la última actualización de la tarifa. Y algunos otros datos que refuerzan esta idea de la irrazonabilidad de este tarifazo tienen que ver con cuestiones técnicas que también conversamos. La tarifa técnica es el costo de funcionamiento del subte por pasajero. Es lo que cuesta por pasajero que el subte funcione. Las y los usuarios pagamos un porcentaje de esa tarifa técnica, que es la tarifa al usuario, y es la que pagamos con la SUBE cada vez que nos tomamos el subte. La diferencia entre esa tarifa que pagamos los usuarios y la tarifa técnica es un subsidio que el gobierno de la ciudad le paga a la empresa de subtes, una empresa privatizada que se llama Esmoga. Históricamente, siempre las y los usuarios pagamos entre el 30 y el 40% de esa tarifa técnica. Justamente aquí lo que sucede es que lo que nos está planteando el gobierno es dejar de lado ese subsidio histórico en la tarifa al usuario de entre el 30 y el 40% respecto a la tarifa técnica para pasar a pagar, en primer lugar, el 70% de esa tarifa técnica en el mes de mayo y el 90% de esa tarifa técnica en el mes de agosto. Es más, los propios funcionarios de la ciudad en la audiencia pública reconocieron que históricamente los usuarios de subte pagábamos entre el 30 y el 40% de esa tarifa plena. Por eso es que esto en realidad no es una actualización de tarifa, sino que es un brutal ajuste en un contexto de profunda crisis económica y, como decimos siempre, sin sentido, porque la ciudad tiene un presupuesto superavitario. El año pasado a la ciudad le sobraron 280.000 millones de pesos. Este incremento exorbitante de la tarifa, además, también incumple ese mandato de proteger el interés económico de los usuarios de servicios públicos, porque 50 viajes en subte con este ajustazo representan el 12% del salario mínimo, cuando históricamente 50 viajes representaban entre el 2 y el 3. También contamos que en el 2001, en plena crisis, podíamos con un salario mínimo comprar 333 viajes de subte y hoy con un salario mínimo y este ajustazo podemos comprar 270. Hay un dato muy importante que tiene que ver con esto de promover masivamente el uso del subte, algo que establece también nuestra legislación. Desde que comienza la concesión, la cantidad de pasajeros que toman el subte fue creciendo, excepto en 3 momentos, y esto es muy importante. En la crisis del 2001 cae abruptamente la cantidad de pasajeros en el subte. En el año 2012, cuando tiene lugar también un tarifazo, no de esta envergadura, ¿sí?, pero un tarifazo al fin, y durante la pandemia. Después de la pandemia, nunca se recuperó la cantidad de pasajeros que usan el subte. Por eso es que este tarifazo va a generar que todavía menos personas usen el subte por motivos del costo que tiene la tarifa, violando, como planteaba recién, ese objetivo de promover el uso generalizado de este servicio. Ahora, el rechazo fue unánime, porque no solo no es justo, no es razonable, sino que para el conjunto de la ciudadanía, los que nos tomamos el subte, no viajamos en avión privado, va a tener un impacto negativo muy importante en nuestra economía. Por eso, cuando nos preguntamos qué devolución tuvimos, quienes participamos de esa audiencia pública a nuestros planteos, la respuesta es ninguna. La única justificación que el gobierno encontró para plantear este tarifazo es que, teniendo en cuenta que la tarifa de subte siempre fue un poco más cara que la tarifa de colectivo, este tarifazo mantiene esa proporción. Y acá, la verdad, pasa algo bastante impactante, que es que el gobierno no sabe calcular porcentaje y tampoco sabe calcular una regla de 3 simple. Bueno, están en problemas.
Claro, entonces cuando intenta estamos todos en problemas. Totalmente, esto es muy preocupante, porque cuando intenta explicarnos que ese porcentaje entre lo que cuesta el subte y lo que cuesta el colectivo se mantiene, se equivoca al calcular el porcentaje. Por eso la verdad es que esta situación es sumamente preocupante